Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la política educativa durante la Revolución Mexicana. No exactamente todo lo que viene en esta supernota, en esta explicación, tiene que ver directamente con la revolución. eh, pero bueno, es un periodo importante no solo por lo que marca para la historia de México, sino que también para el sentido de la educación, que sí tiene que ver con México, pero no en el sentido de la revolución. Bueno, primero que nada, esto, México se enfrentó a un desafío importante heredando del Porfiriato un número extremadamente alto de personas analfabetas. Este problema fue un resultado de las políticas educativas de Porfirio Díaz y de sus predecesores. Esto no quiere decir que esta persona sea responsable de todos los analfabetas, simplemente durante esta época y durante todo este periodo de mandato, pues existía una gran cantidad de analfabetas. Las razones, pues son muy variadas. Entonces, con Porfirio Díaz existía una filosofía positivista, hubo un avance científico y en 1910 se crea la Universidad Nacional Mexicana, que posteriormente se convertiría en lo que es la UNAM. Pero antes de esto se tenía que pasar por el periodo de Carranza. Bueno, ¿por qué es importante mencionar a los presidentes que ocuparon? Bueno, la educación o la política de la educación tiene que ver, pues la principal autoridad siempre ha sido el presidente, entonces designa mucho el rumbo de un país, ¿no? Entonces, después del Porfiriato pasaríamos con Carranza, que básicamente él lo que hizo es darle la educación y poner la carga a cargo de los municipios. Pero los municipios no tenían un presupuesto, es decir, aquellas que se quedaban sin dinero tuvieron que cerrar. Es decir, hubo una buena intención de que cada fuera como un poquito independiente, cada municipio, cada localidad de su educación, pero al final de cuentas eso no te deja una educación global o una educación estandarizada en todo el país. Entonces tuvo muchas dificultades en ese momento. Durante este periodo, la educación se convirtió en una herramienta clave para la movilidad social y la construcción de una sociedad más igualitaria en México. Eh, ¿Qué es lo que se buscaba en esta parte? Bueno, esta revolución que entra en el periodo del presidente Álvaro Obregón, se da algo muy importante porque esta persona trabaja muy de la mano con José Vasconcelos, que pues llega a ser secretario de la Educación, y en este periodo es cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, exactamente en 1921. Bueno, ¿cuál es lo importante durante este periodo de Obregón? Primero que nada, es que Vasconcelos logra o establece un plan de 11 años en el cual se genera un crecimiento en gasto educativo, libros de texto gratuito. También se busca llegar, se, más bien se promueve la educación indígena, así como la educación técnica. Vasconcelos se preocupa mucho por la parte de las bibliotecas. Entonces, generar educación, pues obviamente para esos tiempos, que ahorita estamos viviendo una era tecnológica, que estamos hablando del internet, de los archivos digitales, de videoconferencias, pero en ese entonces los libros físicos representaban un gran reto, es decir, la educación tenía que ver con aprender a leer, aprender a escribir, pero pues si no tenías los libros, las capacidades de buscar información en algún lugar, pues estaríamos sufriendo. Bueno, debieron estar sufriendo mucho en esas épocas. En este periodo, José Vasconcelos busca unificar la educación a través de sus ideales. Si sabes leer, te tienes que convertir en un maestro. Y sobre todo durante este periodo, José Vasconcelos se crea la primera reforma educativa, que es pues una reforma por la educación.
¿Qué se busca con reformar? El mismo nombre los dice que, pues, una educación que ya se tiene establecida, que ya se viene trabajando, pues lo que se va a buscar precisamente es que se genere algún cambio, que se genere algo nuevo. Durante este periodo, José Vasconcelos también compite a la presidencia en 1929, el cual no consigue lograr, lo cual le causa muchos problemas en dado porque como era como un contrario al candidato de ese año, pues le costó mucho trabajo y tuvo muchos problemas. Durante este periodo también logró ser rector de la UNM, que posteriormente se convertiría en la UNAM. Todos estos periodos presidenciales, se pasó de la filosofía positivista del porfiriato hasta el socialismo. El socialismo lo que buscaba es una integración o una unificación básicamente de la escuela y trataba de llegar a un poquito más de lugares de la educación, aquellos que estaban alejados. Después de eso, de este periodo de Álvaro Obregón y José Vasconcelos, que para mí es uno de los más importantes, aunque no puedo decir que el más importante, en el gobierno de Plutarco Elías Calles se crean escuelas rurales que buscan capacitar a los campesinos y aprender que ellos también aprendan de oficios. O sea, no solo es aprender a leer, no solo es una educación simple, sino que se busca que estos campesinos tengan alguna una capacidad diferente. Eh, la- Esto se establece a través de postulados donde la educación de campesinos es darle más importancia a las escuelas rurales y que se establezca en todos los grados. Eh, Primero está ver y hacer, es decir, se buscaba una educación en la que se tratara de establecer que no solo fuera la parte teórica, sino que se estuvieran estableciendo pues oficios a través de la práctica y que aprendieran a través de fenómenos naturales, no solo que fuera una escuela simple. Esto generaría nuevas perspectivas económicas para obreros y campesinos y fortalecería en general a la educación. No todo en este periodo, en esta transición, fue fácil porque cuando llegamos al periodo de Lázaro Cárdenas, existe una gran lucha este, a través de un plan sexenal. Este plan sexenal no lo que buscaba precisamente era frenar o tratar de equilibrar un poquito las ideas que tenía, pero uno de los principales objetivos de este plan era excluir la doctrina religiosa y la educación socialista para cambiar las mentalidades. Esta campaña antirreligiosa, pues obviamente al clero lo hizo reaccionar, pensando en cuál era la, la idea de socialistas, para qué era la capacitación. Durante toda esta guerra, se peleaba por el control de la misma educación, el control de los campesinos, el control del país. Muchos maestros llegaron a conciliar y buscar negociaciones con padres de familia, a las comunidades a las que se enfrentaban. Y durante este periodo, que estamos hablando de 1933 o 1934, pues sí hubieron asesinatos a maestros, o sea, no fue un periodo agradable, por así decirlo, en cuanto a los maestros que estaban. Existía una guerra entre quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, muchas negociaciones durante todo este periodo. Pues también tuvo una parte contraria en cuanto a los terratenientes, es decir, ¿para qué quiero que los campesinos o las personas que están trabajando para mí aprendan o sean
más educados. ¿Cuál es el beneficio que van a tener? Obviamente ellos a través de tener un beneficio, pues se buscaban impedir que esta educación se dieran. También la guerra o la lucha no solo significaba entre estas personas, entre buenos y antagónicos, sino que también se peleaba por las tradiciones, las lenguas y las costumbres. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que durante este periodo, pues el hecho de tener una lengua, por ejemplo, aquí en Chiapas, que está la lengua maya, el tzotzil, el celtal y todo eso, que establezcas tú el idioma castellano como el principal, es decir, el idioma español, pues trae un poquito de conflictos en cuanto a invadir su cultura. Siempre fue una lucha, una búsqueda por conservarlas, pero aún así no es fácil una transición o llegar a poner la educación de este tipo, ¿sí? En cuanto a educación, Cárdenas creía que el maestro rural era el principal personaje, se deberían transformar los saberes campesinos, reconocer a los indígenas como parte de un proceso, un proyecto de unidad nacional, es decir, que todas estas personas indígenas a las que no llegaba la educación, a los cuales no eran considerados como que no era el target importante al que se deberían dirigir, pues fueran tomados en cuenta. Cárdenas quizás es más conocido por la reforma agraria, el reparto de tierras, el petróleo y todo eso, pero en cuanto a educación, sí logró implementar o buscaba. Él no fue el que inició la educación socialista, esto viene por parte de Basols, pero él la retoma, él trata de aplicarla y en un proyecto en el que pues le dijeron que tenía que hacer 3.000 escuelas en este periodo de Cárdenas, se logran formar 14.000 escuelas de una meta que él se propuso que era más o menos de 19.000, aún así es un número muy elevado de escuelas, es decir, para mí en este periodo fue una de las partes más importantes o propulsoras en cuanto a la educación. Tanto es así que crea una casa del estudiante, el Instituto Nacional de Antropología Humana, el Politécnico Nacional. Entonces, durante el periodo de Cárdenas existe mucha difusión por parte de la educación, también el Instituto Nacional de Bellas Artes, es decir, todo esto que se fue implementando fue y tuvo un impacto demasiado positivo en cuanto a la educación. Es importante analizar que todo lo que se vio en este periodo que le podemos llamar revolucionario, son muy importantes los presidentes y sobre todo los secretarios de educación. ¿A qué me refiero con esto? Que de ellos dependió mucho el rumbo que tomó la educación. Y ahora, en las fechas actuales, también existe y se han venido dando muchas reformas en los últimos años. Y es importante considerar el impacto que las personas que queden encargadas de esto van a trascender mucho para la educación posterior. Es decir, quizás ahorita no estamos considerando que esta educación o las reformas que se generen en este año o en el 2024, en el 2025, van a tener un gran impacto en nuestros hijos, en nuestros nietos y todas estas generaciones a las que se van a ver enfrentadas. Pues, quizás en 10 o 20 años existan debates acerca de las reformas que se están generando, que tal vez que con Peña Nieto, con Vicente Fox o con Calderón se fueron generando y que no les dimos la importancia o que no hemos analizado a profundidad porque no hemos tomado la importancia que se debería. Existen muchos personajes, existen muchos parteaguas durante estos periodos, lo cual valdría la pena analizarlos para que como docentes, como alumnos, como directivos, podamos comprender y darle la importancia a este periodo y a la política en la educación, vaya. Bueno,
Eh, es solo una pequeña muestra de lo comprendido en esta unidad de políticas educativas en el doctorado en educación, que en este caso es el asesor, el doctor Rodolfo Batas. Muchas gracias y eso es todo.